miércoles 15 de octubre del año 2025 damos comienzo a la primera actividad grupal de la Cátedra Leopoldo Garza, la cual yo llevo la responsabilidad en mis manos desde hace ya 29 años. Se dice fácil, ¿verdad? Así que podría decir yo que esta es una de las últimas camadas que probablemente yo forme de jóvenes que están iniciando pues, su desarrollo en la carrera de la guitarra y que pueden pues llegar a hacer una carrera brillante como solistas, como guitarristas y como artistas, sobre todo. Con esta actividad estamos buscando el desarrollo literalmente guitarrístico y artístico de nuestro instrumento, de la cátedra, y sobre todo tener la experiencia de estar constantemente tocando bajo la presión de la mirada del público. En este caso es un recital muy corto y se está haciendo para los propios compañeros de la cátedra. Y buscamos con esto que se mantenga pues constante trabajo artístico y que busca pues desarrollar lo que significa la escena en cada guitarrista. Vamos a comenzar con una pequeña lectura de 3 lecciones del libro de Carulli, de Ferdinando Carulli. Estos jóvenes son Juan Pablo Pérez Marlio, que es el alumno más avanzado de la cátedra, la cual ya tiene 2 años trabajando conmigo, y el joven Daniel, disculpa tu nombre, Andújar. Daniel Andújar está comenzando, él viene de otra cátedra, pero está comenzando a trabajar ahora con estos parámetros, en esta idea. Y vamos a hacer entonces una lectura casi a primera vista de lo que significa la obra del maestro Carulli. Son obras muy sencillas de leer, de tonalidad sencilla para la guitarra, pero que al fin y al cabo requiere el ensamble entre los guitarristas. En el libro aparece la parte del maestro y la parte del estudiante. Ellos se habrán distribuido la guitarra según su criterio, de tal modo que esperemos que se sientan a gusto haciendo esta lectura. Muchísimas gracias. Ferdinando Carulli, músico, guitarrista italiano, nació en Nápoles en 1770. Él comenzó sus estudios de la mano de un sacerdote, músico aprendiz, donde aprendió un poco de teoría musical. Como es común en esa época, en ese momento no existían grandes maestros destacados de la guitarra en Nápoles. Le tocó desarrollar su propia técnica guitarrística y su propio estilo para tocar el instrumento. A lo largo de su vida, Carulli compuso más de 400 obras, disculpe. Entre las más destacadas, los conciertos para guitarra y orquesta, el Opus 40, en la mayor, el Opus 140, el doble concierto para flauta, guitarra y orquesta. Y también destacan métodos para la guitarra, como armonía aplicada para la guitarra, y el Opus 27, del cual vamos a interpretar 3 lecciones el día de hoy. Este método es la tercera parte de un método para guitarra, donde Carulli compuso 24 lecciones para 2 guitarras, donde busca fomentar el aprendizaje a través de la música de cámara, para que el alumno se desenvuelva en la interpretación y para que aprenda a tocar con otro guitarrista. También es importante, como resalta en la lección, que el alumno también debe aprender la parte del acompañamiento donde dice maestro.
Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Gracias por su asistencia. Esta es la primera clase grupal dinámica en la cual se van a tratar distintos temas sobre la guitarra en varios periodos, y por el poco tiempo de preparación yo decidí hablar sobre la guitarra en Venezuela, el contexto histórico de qué año empezó, cómo llega a Venezuela. Esta es una iniciativa que tiene el propósito de, hasta los más pequeños como Victoria, sepan un poquito de dónde venimos, cómo la cátedra que tenemos hoy día llega a este salón. Entonces, bueno, esta cátedra, que la lleva nuestro maestro César Rico Ferrer, tiene 29 años en la cátedra de la escuela y fue quien tuvo la iniciativa de este conversatorio. Entonces, bueno, como ya les mencioné anteriormente, yo voy a hablar sobre la guitarra en Venezuela. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XV, con la llegada de los españoles del siglo XVI, primero con la forma de la vihuela española y la guitarra renacentista. Esos fueron los primeros contactos de Venezuela con la guitarra. Pero la guitarra se establece en Venezuela de la mano del maestro Raúl Borges. Aquí vemos una foto del maestro en el año 1900. Voy a darle play por acá. Escuchamos de fondo el vals venezolano del maestro Cisneros. Cabe destacar que el maestro desarrolló su método con bases de la guitarra en España, y él, de forma autodidacta, empieza la primera cátedra en la Escuela Superior de Música José Ángel Amas en el año 1932, que sigue hoy día vigente en la escuela del Salón del Palomar, y así le da inicio a la guitarra en Venezuela. Después del maestro Raúl Borges, él forma maestros como Lauro, Antonio Lauro, Alirio Díaz, el maestro Rodrigo Riera, el maestro Manuel Enrique Pérez Díaz, José Rafael Cisneros, de los más destacados, y el maestro Brusual denomina a todos estos maestros como la segunda generación de guitarristas en el país. ¿Okay? Cabe destacar que voy a ir en orden de cada uno de estos maestros, porque cada uno fue importante para la guitarra en nuestro país. Los que más formaron guitarristas en el país fueron el maestro Antonio Lauro, el maestro Leopoldo Garza. Empezó a estudiar guitarra, de hecho, con el maestro Borges, pero culminó sus estudios con el maestro Pérez Díaz. Vamos a hablar del maestro Garza, quien lleva nombre a esta cátedra. El maestro nace en Apure en 1941. Empezó su inicio con el maestro Raúl Borges, lo culmina con Pérez Díaz, y posteriormente se va a España a estudiar con Sergio Lamasa, trayendo así a Venezuela el método y la escuela guitarrística que se origina desde los tiempos del maestro Tárrega. Por eso también su emblemática forma de tocar la guitarra con el posapié. Por otro lado, de esta misma segunda generación de guitarristas, tenemos al maestro Cisneros. El maestro Cisneros nace en Palmarito el 17 de abril de 1915. Cabe destacar que fue el primer maestro de nuestro maestro César Rico Ferrer. También forma maestros como Richard Arellano y Guillermo Flores, entre los más destacados del maestro Cisneros. Cabe destacar su estrecha relación con el maestro Lauro y Pérez Díaz. Los tres eran muy cercanos. De hecho, el maestro Lauro y el maestro Cisneros compartían sus obras, se las revisaban entre ellos, se hacían recomendaciones, y por lo menos del vals que les voy a interpretar a continuación más adelante, el vals Zulay, el maestro Lauro, él también tenía una relación con John Duarte en Inglaterra, que él era editor,
y gracias a él mucha de la música que se publicó aquí en Venezuela llegó internacionalmente. Y ahí hubo un problema en la editorial que se menciona el Vals Zulay como si fuera autoría del maestro Lauro, y Lauro le decía no, eso no puede ser así, y cuando él sabía justamente que el vals es de Cisneros, fue dedicado a la hija de Cisneros. Otro detalle, el maestro Cisneros trabajó como telegrafista en Valencia, estuvo en la huelga contra Juan Vicente Gómez en esa época de 1930. Al principio de los 60 empieza a componer. Hay mucha gente que a veces al escuchar los valses del maestro tiende a pensar, oye, eso es Lauro, eso, y resulta que no es el maestro José Rafael Cisneros, que logró de una forma muy similar y muy bonita la estética de los valses venezolanos. Hablando un poquito ahora del maestro Lauro, él nace en 1917 en Ciudad Bolívar. Creo que de los más grandes representantes de la Escuela de Compositores del Maestro Sojo. Se formó de la misma forma en la Lamas. Quiero destacar que el maestro Lauro, además de su importante labor como docente y graduó una cantidad de guitarristas del país, pues el maestro también era muy concertista como guitarrista, dio muchos conciertos en el país, fuera de Venezuela, fue invitado a Inglaterra, a Europa, pero quiero destacar del maestro Lauro que gracias al maestro Lirio Díaz, su música llega a oídos del maestro Andrés Segovia, quien hizo una grabación de Natalia, y posteriormente obras del maestro Lauro se ponen como obligatorias, materia obligatoria en conservatorios fuera de Venezuela, gracias al maestro Lirio. Entre otros maestros destacados tenemos a Rodrigo Riera, nace en 1923, contemporáneo del maestro Lirio Díaz. Hay muchos conciertos que hicieron juntos, eran contemporáneos. De la misma época está un guitarrista cubano, se llama Ricardo Esnaola. Y por otro lado, un detalle muy puntual de la obra esta que mencioné de Zulay, que el maestro Lauro le recomendaba a Cisneros extender la segunda parte. O sea, le gustó tanto al maestro Lauro que le dijo, extiende esto, y en la partitura técnica de esa forma. De esa tercera generación, formada como bien dije por el maestro Lauro, el maestro Leopoldo Garza y el maestro Cisneros, tenemos al maestro Luis Quintero, quien falleció recientemente, lastimosamente, al maestro César Rico, quien además de ganar una serie de conciertos en el país, estrenó el concierto para una fiesta de Joaquín Rodrigo. Está el maestro Richard Arellano, Guillermo Flores, Aldo de la Gruta, José Luis Presa, Ignacio Ornés, y otro de los más destacados, el maestro Luis Sea, nace en 1953, fue el discípulo más destacado del maestro Lauro, se graduó también con Leopoldo Garza, y después, posteriormente, se especializa con la guitarra con John Duarte en Inglaterra. A día de hoy el maestro se encuentra en Estados Unidos, y bueno, un último detalle, muchas de las obras del maestro Lauro, por lo menos los valses, él lo hace inspirado en los valses de salón para piano del siglo XIX, como esos que compuso Federico Vollmer, con el Guadalajara, esos para piano, y el maestro le gustaban tanto que dijo, yo quiero esto para la guitarra. Y bueno, de forma muy general, eso es la guitarra en Venezuela, es una historia que sigue vigente de hoy en esta cátedra, gracias a nuestro maestro por tener esa escuela que viene del tiempo de Tárrega, después de Garza, mantenerla vigente hoy día, viene de la Escuela Superior de Música José Ángel Amo, donde él estudió. Y bueno, gracias maestro, y bueno, espero que hayan disfrutado. Muchas gracias. Aprovechamos de hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Cuál es para ti una de las obras más emblemáticas de la guitarra clásica venezolana? De las más emblemáticas, yo diría que Natalia, por su impacto internacional, la fama que tiene, y sí, yo creo que esa es la más importante, de hecho, como bien dije, tratar también a conocer a Lauro fuera de Venezuela. Yo creo que para mí esa es la más, pero de mi preferencia capaz no, es una, pero no es es difícil quedarse con una. Muy bien, interesante. Voy a interpretar de un vals del maestro José Rafael Cisneros, Zulay, que mencioné. Fue un vals que dedicó a su hija, y bueno, espero que lo disfruten.
Otro vals del maestro Cisneros, titulado Homenaje a Emperatriz.